Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a esta emisión de Plantas Ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial y estamos al servicio de la apertura y la transición de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la música, de la meditación y algunas otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de estas plantas mágicas, de estos rituales sagrados que utilizan estas plantas ancestrales, que los llevaban a estadios magníficos, ya sea en cuestión ceremonial, ritual o de guerra incluso, ¿no? Sí, hay muchas maneras que se ha usado este tipo de plantitas. También entramos al reino fungi porque hemos hablado de algunos hongos. Se ha usado para la tradición de algunos pueblos, para este conecte de la tierra o algo espiritual de alguna deidad, incluso hasta para contactar personas que ya no están entre nosotros. Pero también se ha usado para dar valor a esta guerra, ¿no? Para ir a pelear contra los enemigos. Se me oye como los vikingos, ¿no? Que tomaban y se iban y no le tenían miedo a la muerte. Incluso ellos cuando veían su elipsis o su brebaje, para ellos era un honor morir, porque claro, se iban a ir. De hecho, te ibas al Valhalla si tenías el honor y la fortuna de morir en combate, ¿no? Sí, porque muchos de ellos se dice o está escrito que unos no querían morir, es que no quiero morirme aquí en mi casa o aquí cuidando niños, ¿no? Uh-huh. Yo quiero ir a la guerra, prefiero ir a la guerra y que me maten y llegar al Valhalla y morir con honor, ¿no? Morir peleando. Y todo eso con este honguito o plantitas o lo que se usó, porque también hablemos de que muchos fueron ingeridos, inhalados y todo, y hasta untados. ¿Cómo se le llama? Y al de la nariz. Esnifado. Y esto le daba valor a estas personas que peleaban, no le tenían miedo a la muerte. Incluso se habla de que la muerte lo hacían como su amigo, ¿no? O sea, la muerte va conmigo, uh-huh. Porque se llegaba a decir, vamos, porque del lado de nosotros está la muerte, y peleaban contra otros. Incluso bíblicamente también está escrito que usaban algunas plantas que quemaban como la zarza ardiente para poder combatir a otros enemigos. Y hoy en día he escuchado por ahí, me dejé ya de saber mucho todo eso de los militares, todo, que hasta se echan primero un toque, ¿no? Vamos a primero acá para tener valor, ¿no? O como se le llame, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Si por los toques o por los soldados? Pero no, bueno. Pues porque tú sabes mucho. Tú sabes mucho esto de la guerra. Yo debo de saber mucho porque soldados. Eres una guerrera. Porque eres guerrera. Guardias. Okay. Y todo esto se usaba y hoy en día muchas de estas cosas desapareció, como lo hemos dicho varias veces, que entró la nueva religión en el año 350 por ahí en el concilio de Nicea, donde Constantino dijo que hay que desaparecer todas las religiones y nada más quería una. Entonces esto empezó a apagarse, empezó a desaparecer. Todos estos libros, los escritos se fueron quemados, fueron deshechos. Y como nosotros lo hemos dicho, todo esto se pasa de voz en voz. Los historiadores, los arqueólogos que han investigado han encontrado que algunas personas, tanto del continente europeo y asiático, y nosotros aquí en el continente americano, se ha seguido practicando toda esta enseñanza de las plantas sin tener ningún conocimiento en libros, porque todo lo llevan en la mente y pues enseñándose, ¿no? De boca en boca. Si esto se prepara así, como la mamá enseña a la hija cómo debe de cocinar. O al hijo. En su momento. Fíjate que hablando de lo que habías comentado de las diferentes formas de poner o de ingerir o de estar en contacto con la planta, me acuerdo mucho. Hablas del tomado, del esnifador, pero vaporizado. también va untado. Uno, el beleño, que habíamos comentado en otras ocasiones, esa mezcla, sí, va untada con las brujas. Pero me acuerdo, ahorita así de momento, me recordó en los libros de Castaneda, en algún momento don Juan le dice a Carlos, agarran 2 lagartijas y le dice, a uno le vas a coser
con espinas de maguey. Le vas a coser los ojos y al otro le vas a coser la boca y van a ir a investigar por ti. Ponte esta, y le da como un ungüento que él hace y dice, pero te lo vas a ungir aquí en las sienes y vas a agarrar a las lagartijas, una la pones acá, bueno, le dice todo el rito, ¿no? Pero entonces este señor, la magia aquí, independientemente de como en todos lados es la intención, empieza a hacerle así con la pancita de la lagartija en los dos lados, y como que se empieza, él siente luego como así, entra en un estado como medio de conciencia acrecentada, e inconscientemente él se sigue girando casi hasta el centro del ojo, el cual le deviene en un viaje tremendo. Nunca se sabe qué fue lo que le dio don Juan para ungirse, pero me está recordando a lo que él dice, hay diferentes formas, puede ir así, o ungida, ¿no? O inclusive en los baños que te mandan a hacer ciertos baños con ciertos tipos de sal para que la misma piel lo absorba y tenga ya sea un efecto, digamos, de relajación, o que por ahí entre la sal de depuración y bla, 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 pero... ¿El ambil no contaría como ungido? ¿Cómo va el ambil? No es el que se... El ambil normalmente, ya habíamos hablado del mambear y del ambil. Pero yo creo que más que el mambeo es el que se pone aquí y masticas, ¿no? Sí. Ese sí yo diría que es como más ingerido. Pero sí, es como leche en polvo. Pero el ambil... es que el ambil va en las encías. O sea, en el dedo y va en las encías de arriba y de abajo. Pues yo considero que está más así como ungido, igual que lo que le pusieron aquí, porque conozco muy pocas que vayan ungidos, pero el ambil sí sería un buen ejemplo, ¿no? Sí, puede ser sí, es que yo he visto que el ambil lo agarran o con su dedo o con un palito y están ahí como lavándose los dientes, ¿no? Y después echan como lavándose los dientes con el dedo. Pero en la encía. Ok, lavándose las encías. Y yo nunca había visto cómo se toma el mambé. Y cuando fuimos con Amauta, una ceremonia de mambé, y vi cómo se daban sus cucharazos como si fuera chocolate, ¿no? O sea, y se untaban primero untaban el ambil y después echaban sus cucharazos del mambé, lo que se le llama el mambear y declarar cosas que viene, y es una experiencia padre porque cuando pruebas el mambé te sientes con mucha energía y quieres estar hable. Sí, era lo que habíamos comentado en otras ocasiones cuando hemos hablado de ciertas plantas en específico. Cuando hablamos del mambé, sí se utiliza para eso. Digamos que a veces la gente sale muy temprano, la gente no desayuna, o son jornadas extenuantes en el campo y cosas de esas. Entonces, pues se echan el mambé precisamente para soportar el rigor, ¿no? Y del cansancio, del sol y de tanto tiempo sin ingerir alimento y todo lo demás. Sin embargo, cuando va con el ambil, que es lo más recomendable para uso como círculos de palabra o como para de uso ceremonial, va con el ambil, y entonces ahí es donde como que tienes más claridad en los pensamientos, como que empiezas a reflexionar y a entender tú mismo qué es lo que, pues realmente en primera, si estás yendo a una ceremonia de esa cuestión es porque, bueno, algo te mueve, ¿no? Y empiezas a reflexionar sobre eso. Y en el círculo de palabra están haciendo eso, y la persona que lo está llevando, el chamán, el facilitador o el que está al frente, hable cuestiones de la vida, del espíritu, del alma, de propósito, de las leyes universales. Entonces como que te va cayendo el 20, ¿no? Ciertos 20, ¿no? Que aplicas en tu vida personal. Sí, ciertos 20 y monedas de a 10 también. Entonces como que empiezas a reaccionar, pero como que tienes una apertura, porque a veces en tus 5 sentidos, digamos, en el caso de la gente que es fanática, no tiene ese tipo de apertura. No, es así, y es así, y ya hay. Cuando estás con el mambé y el ambil, tienes cierta apertura. Oye, puede ser,
¿Sí me explicó? Entonces es interesante, Tus pensamientos hablan, ¿no? Así es. Bueno, yo les voy a hablar de un ritual con una plantita ancestral que usaban, usualmente, bueno, se conoce ahorita como el veneno sagrado de Scythia, que data de la cultura escita. Vamos a hablar primero un poquito de esta cultura para que entendamos, ¿no? La importancia de esta plantita que los hacía llevar a estadios pues bastante convenientes para ellos, ¿no? Los escitas fue una cultura que digamos que dató del siglo 7 al siglo 3 más o menos antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea, son de las más o menos de la época de los griegos, de los persas, o sea, imagínate desde antiquísimos, ¿no? Okay. Desafortunadamente esta civilización no tenía como, digamos, la escritura, ¿no? Su diálogo era nada más comunicativo, verbal, no escribían nada, por lo tanto, pues muchos vestigios no son de ellos, sino son de conocidos, ¿no? Principalmente de los griegos, que le temían mucho a esta civilización, porque era muy conocida o reconocida porque eran fuertes guerreros. O sea, principalmente por eso, ¿no? Era una de las culturas que no era sedentaria, cosa que en ese momento ya estaba establecido, como los persas o los griegos. Estos eran nómadas. Entonces, sí vivían en una región, digamos que limitada, pero iban de aquí para allá, ¿no? Era un territorio bastante amplio y estaban aquí, estaban allá, y así, se movían continuamente, aunque también pues obviamente luchaban con las civilizaciones que estaban a sus lados, pues porque necesitaban algunas cosas, ¿no? Implementos, lo que necesitaran. Esta cultura fue muy reconocida justo por esta parte militar, ¿no? De esta parte de los guerreros. Era una civilización netamente militar. Hombres y mujeres por igual iban a las batallas y a las guerras. Entonces las mujeres también eran bien entronas. Y aparte de todo, eran personas que desde que nacían hasta que digamos que eran adultos, vivían con esta consigna, ¿no? De ser un guerrero, y eso era algo reconocido. Ellas sí son guerreras. Exactamente. Entonces, pues obviamente como crecían desde muy pequeños con toda esta cultura de ser guerrero, pues eran muy buenos. Además, eran de las culturas que utilizaban a los caballos, principalmente para la guerra. Entonces, de hecho, los griegos, Heródoto, que es el que más escribe acerca de esta cultura, justo porque le causaba como muchas inquietudes, ¿no? Que en ese tiempo los griegos no manejaban. Por decir, sí ocupaban a los caballos, pero no de esa forma, ¿no? Tan brutal, tan agresiva, y aparte eran donde ponían el ojo, ponían la flecha. Literalmente. Entonces dicho, eran, ¿no? Los que tenían en batalla, los caballos los usaban. Se me ocurre pensar que de ahí devienen los hunos. De hecho, son antes de los hunos y sí agarran muchos antecedentes. Exactamente, antes de los hunos, de los mongoles. Los hunos devienen de ellos. Exactamente. Y los mongoles. De toda, digamos, como que porque ya hasta se hace como una leyenda, ¿no? De hecho, los griegos, de ahí, bueno, se cree que sacan la idea de los minotauros, justo porque el caballo y el hombre eran uno mismo. Sí. Eran uno mismo. Y yo creo que aprendían a montar a caballo antes de caminar, ¿eh? Exactamente. Y eran buenísimos con las flechas, o sea, con el arco y la flecha. Sí. Además de la lanza y todo. Entonces, fue como muy representativo de esa cultura, toda esta parte de la milicia, ¿no? De ser guerrero, de crecer con este honor de ser un guerrero, ¿no? Bueno, ya que sabemos un poquito de esta cultura, justamente, pues ya en el año 1991, investigando un poquito acerca de la cultura, un antropólogo ruso encuentra un atrio funerario, ¿no? Porque sí eran como muy religiosos en ese sentido, la muerte siempre los acompañaba. Entonces, a la hora de morir, pues era un honor morir en batalla, por lo tanto sí eran como muy respetuosos con esta parte fúnebre. Entonces sí tenían como atrios para eso, para para los muertos.
Para todo lo demás no había nada, no había casas, porque como eran nómadas, no había casas así, digamos, estructuradas. Hoy En nos forma. vamos, mañana quién sabe y así. Entonces eran como muy de momento. Pero lo que sí, pues toda esta parte funeraria sí la respetaban mucho. Entonces van e investigan toda esta parte fúnebre y encuentran vestigios, unas como vasijas, ¿no? Como, más que nada como, sí, pedazos de metal, donde se veía que cocinaban algo, ¿no? Como que resinoso, braseros, exactamente, braseros de metal, donde ve vestigios resinosos, ¿no? Como ya hemos visto, pues a través del tiempo les causa curiosidad y empiezan a analizar qué es lo que contienen esas vasijas. Pues esas vasijas contenían principalmente cannabis y opio. Y opio. Exactamente. Entonces, digamos que ellos empiezan a analizar y esta parte hay braseros pequeños y braseros grandes, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué esta diferencia? Y empiezan obviamente a investigar y a analizar cada uno de los braseros y se dan cuenta pues que contienen cantidades de estos elementos de manera distinta. Entonces, lo que se cree es que estos vestigios, digamos que el que era pequeño era individual, no era como para una batalla pequeña, un momento transitorio, o también lo O sea, ocupaban. se usaba para las batallas. Ajá, pero las pequeñas, Sí, digamos, sí. ¿no? Y ya los braseros grandes contenían otras, las mismas sustancias, pero en cantidades distintas, donde se creía, pues obviamente era para batallas de estas fuertes, de estas que valía la pena morir, ¿no? Estas batallas enormes. De esas que dices, a lo mejor no regreso de una vez mi testamento, mi despido de ustedes. Porque Ya no regreso. Exactamente. Ya no regreso. Empiezas a repartir tierras y todo. Bueno, no Son tenía nómadas, nada, ¿no? No tenía nada, pero bueno. El caso es que estas vasijas se encontraron y la duda era, pues, cómo lo hacían, ¿no? Si eran nómadas y no tenían estructuras. Sus casas estaban hechas principalmente de madera, ¿no? Digamos, tipo como tipi, como manera triangular Para y con desarmar, creo, ¿no? exactamente, rapidísima. Vamos. Para armar y desarmar. Entonces este tipi pues estaba hecho de madera y más que nada lo que era piel de ganado. Y entonces adentro lo que hacían era meter piedras calientes, poner estos braseros y ahora sí que echar las semillas de opio y de cannabis dependiendo la utilidad que querían, ¿no? Y entonces con esos vapores pasaban ahí horas y salían con ganas de pelear contra el mundo. Entonces, digamos que este veneno sagrado era el que utilizaban justamente antes de una batalla. Lo que hacía, digamos que ya químicamente, era pues uno, como que relajarte, ¿no? Mantenerte en el momento presente. 2, quitarte el miedo, totalmente quitarte el miedo. Y en algunos vestigios también se encontró efedrina, pero en muy pocas cantidades. Principalmente era el opio y el cannabis. Y mantenerte como en este estadio, como tú dices, así, tenía energía, tenía ganas de hacer todo y así. Échame Entonces, a quien sea, pues obviamente échame. un elixir perfecto para antes de una batalla. Por eso se cree que era como parte de su secreto. Para ser tan buenos y tan buenos, feroces, ¿no? Ferocísimos, o sea, iban Tan directo feroces. a la muerte sin miedo a nada porque ellos creían pues que no tenían nada que perder y era la verdad, no tenían nada, no, de verdad. Sí, es increíble esa filosofía que estás diciendo porque, bueno, a la fecha, si a alguien le debes de tener miedo es a alguien precisamente que no le teme a la muerte. No. Porque una persona que no le teme a la muerte ya está del otro lado, entonces son las personas más temerosas que te puedas encontrar. En el caso de aquí, es una filosofía muy padre porque dices, no le tenían miedo a la muerte porque pues no tenía, así como si no tuviera nada. No, pues realmente no tenía nada. No tenía nada. Pero ¿Qué lo me vas a peor quitar? es que aunque tengas, debes de tener esa mentalidad. Uh-huh. De que pues, va a llegar y eres dueño del universo si tú quieres, de tus casas, de tus carros, de tu mujer, de tus hijos, de tu perro, de tu trabajo, de tu unidad. Eres mientras vivas. Pero si somos honestos, el día de mañana nada, sabe? te das cuenta de que nada fue tuyo. Uh-huh. Al final del día, nada fue tuyo. Entonces, ellos lo vivían como una filosofía de que sin temor a la muerte, porque como si no le temiera nada, porque pues nada tengo. No, de verdad y no tengo nada. De no ser, ay, rayos. Entonces, tristemente, como no tenían esta parte de escribir,
No se pues sabe. todo era conocimiento heredado, ¿no? Sí. De una persona a otra, porque sí tenían como esta parte de una persona que se encargaba de las ceremonias, ¿no? Entonces este conocimiento pues sí se fue perdiendo a través del tiempo y desafortunadamente pues no se tienen las cantidades exactas para llegar a ese tipo de estadio, ¿no? Porque recordemos que estos dos elementos, cannabis y opio, pues sí son bastante peligrosas, y más el opio. Tenían morfina específicamente. Uy. Entonces si rebasas el límite de la morfina pues mueres, ¿no? Sí, Entonces sí. ellos lo hacían con una precisión y exactitud increíbles. Brutal. Porque pues obviamente en ese tiempo pues no se tiene lo que se tiene ahorita, ¿no? Tantos gramos de esto, tantos, y así. O una pesa gramera, de hecho. Exacto. O sea, Sí, nada, sí. y eran semillas. O sea, aparte no era como polvito y saber como que qué cantidad y una pizquita. Una pizquita, ¿no? No, Eran Media cucharada. Por ahí. exacto. Entonces, todos esos conocimientos, desafortunadamente, pues se perdieron a través del tiempo. Y fíjate Nada más que quedó la leyenda. las qué cantidades interesante. que, Sí, estuvo increíble. Superinteresante, sí. que hablas de cannabis y opio y etcétera, Efedrina también. Efedrina. Dices que tenían cantidades. se dice también que es como el soma de hindú, pues trae casi los mismos ingredientes, nada más que el soma sí es ingerido, sí es bebible. Este era Inhalado con vapor. inhalado con el vaporcito. Como la zarza ardiente, ¿no? O sea, tú aspirabas y vámonos a la guerra. Se me hace también tu historia como, bueno, me imagino aquí yo la película, ¿eh? Como los vikingos. Ajá, exacto, así. Bueno, los vikingos sí tenían su familia y sí no eran nómadas, sí tenían sus tierras. Eran Y sedentarios. sí salían a buscar, porque ellos querían agrandar su territorio. Ujú. Ese era su plan y ellos les gustaba mucho el oro, ¿no? El oro, y eran muy barqueros ellos. Pues lo que pasa es que los vikingos no se dedicaban nada más que a robar. O sea, vamos, no era un pueblo que tú dijeras era agricultor, comerciante y eso. No, los vikingos, su profesión era el atraco. Sí. Entonces, cuando ellos llegan a Irlanda, que ellos quieren llegar allá, van con ahí es donde les proponen, te voy a dar un cacho de tierra, déjame de estar viniendo aquí a talonear, te voy a dar un cacho de tierra y dedícate a hacer algo productivo. Uh-huh. Y te voy a dar unas tierras y deja ahí una parte, Ragnar deja ahí una parte. Pero lo fuerte para ellos, como dice, eran barqueros, sí, o sea, se dedicaban a hacer, eran de los mejores, sí, de los mejores del mundo para hacer barcos, porque pues se la pasaban atracando a otros barcos. Entonces pues el día de ya nos vamos el oro y ahora, ya se nos acabó, ahora hay que ir a atracar a otro, ya se nos acabó, ahora hay que, o sea, no, ellos no producían. Fíjate que hablando de esto de los barcos, hubo una persona que mandó 500 barcos para encontrar un elipsis de la casi de la eterna juventud, ¿no? O sea, que no, para no morir. Un chino, ¿no? Un chino, Xin Chuan. Sí, un chino, ¿no? Creo que tú habías dicho algo así. Xin Chuan. Ok. Este señor manda a Shifu y le dice, ve a buscarme el elipsis. 500 barcos con 3,000 hombres vírgenes y 3,000 hombres no vírgenes. Sí. Entonces él se va en busca de eso, pero la historia cuenta que ya no regresan. Ninguno. Ya no se sabe nada de Al ellos respecto. y pues qué pasó con esta medicina que me va a hacer nunca morir, bla 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 bla. Y entonces un historiador cuenta que llegó unos inmigrantes y se establecieron ahí cerca de las tierras por China, y se cuenta que ellos son los que se fueron, que mandó Xin Chuan a investigar. Buscar, pero ya no regresaron a su tierra de él, sino se fueron a otro, Fueron a digamos, establecer a otro lugar. Ok, como que llegaron a un lugar y ahí se establecieron, colonizaron y ahí tan. Esos 500, pero sí era un buen de gente, ¿no? Sí, era demasiada gente, pues era un pueblo ya, pues hablando de puros hombres. Pero sí lo encontraron, o sea, o sí se veía que ellos lo que pasa eran es de que larga... ellos fueron a buscarlo y pues se cree que brebaje es el hongo Gonoderma lucidum, que es un hongo que crece en las raíces de los árboles de allá de Asia, que eso es lo que se cree que es, sí, que es que era lo que estaban buscando. Entonces ellos se quedaron con el hongo, pero se encuentran que
lo que hace este hongo es quitar el miedo, aumenta la percepción de la memoria, encuentros espirituales y encuentros espirituales de seres no humanos. Y Ay, también Diosito santo. decían que se abre el ¿Tercer ojo? tercer ojo. Y hablando de cómo lo que decías tú de la guerra, que les quitaba el miedo. Entonces al no tener miedo, pues también ellos eran unas personas muy buenas en la batalla, en todo esto de conquistar y saquear. Y más que nada tomemos en cuenta que ellos eran puros hombres, ¿eh? ¿Qué necesitaban para multiplicarse? Pues mujeres. Entonces esto lo usaban ellos principalmente para hacer todo esto y encontrar más pueblos y agrandarse más y más y más. Yo me imagino que se robaban a las niñas, Se a robaban las mujeres, a ¿no? las Porque niñas. pues, inicialmente eran puros hombres. Hay un libro que se llama Shenob Koan, que es un libro chino que es el más antiguo, el que es considerado el libro más antiguo de la medicina, de la farmacéutica china, y habla de, son 3 tomos y habla de este hongo, pero los farmacéuticos de esta era comentan y han hecho sus investigaciones que este hongo no puede ser lo que les da el valor a estas personas, o quizás este hongo puede haber sido la base creadora de esta bebida, porque el hongo que ellos investigan resulta que sí es muy eficaz para la curación de memoria y cosas así, pero no da lo que ellos dicen que tiene que dar esta elipsis. El elipsis en el libro dice que no es curativo, no cura y no sana nada. Lo que hace la medicina es transformar el cuerpo para tener una vida más larga, ¿no? Más vaya, es increíble esta vida. Vivir como Matusalén, sí. casi, ¿no? Yo investigué Sí, imagínate. un poco más de este hongo. ¿Para qué caray lo usan hoy en esta época? Resulta que este hongo sí lo han usado nada más que nada en las cremas o todo eso para las mujeres para rejuvenecer y todo. Ahí viene un poco de este hongo, por eso dicen que alarga la vida porque pues quita muchas cosas de la piel. Entonces este hongo pues no se sabe, como comenta Lauren, de que todos estos libros, aquí sí había un libro, todos estos libros se perdieron, se quemaron y lo poco que hay no da con la exactitud de bebida porque no dan con los ingredientes. El ingrediente base es el hongo, el gonoderma, pero ¿qué hay de los demás? No es a machacar el hongo y poner el agua y beberlo, pues no es, le falta muchas cosas. Pueden faltar algunas medicinas, plantitas que andan por alrededor de este lugar donde se encuentra el hongo. Y también en este libro compendio de medicina antigua de China se dice que nada más habla de las funciones de la bebida, no habla de cómo se hacía, como si se fermentaba, si se secaba, si se molía, si se mezclaba, total, no habla de eso, nada más habla que era una bebida y ya, pero no sabemos el proceso en el que tú hablabas, pues se veía, ¿no? Pues a lo mejor lo machacaron o lo quemaron, como decías tú, porque era la ollita, ¿cómo se llama? Brasero. Era un brasero. Brasas dentro del Pues entonces uno ya se imagina cómo, pero en el caso de no se sabe absolutamente nada más el libro dice que es una bebida de y es larga que mira, es un poquito complicado saberlo porque digo, actualmente existe para nosotros tomar ciertas plantas, manzanilla, hierbabuena y cosas de esas, puede ser en té que pones la planta adentro del agua y la hierves, pero si es tisana, entonces pones a hervir el agua, ya que terminó, le echas la planta, la dejas reposar 10 minutos y la sacas. No es lo mismo que hervir el agua con todo y plantita. Entonces, desde ahí son procesos diferentes, sí, ¿no? Desde ahí, entonces imagínate si dices, ¿cómo va cocido? Pero va la planta, ¿cuánto tiempo? ¿No? Digamos, le pones tantito tiempo, inclusive toma cierto color el agua, pero si ya la dejas ahí 1 hora, no, pues ya sale negra el agua, porque de verdad, sí, pinta todo. No sabemos, desde cosas tan simples y tan así que, ay, es por lógica, no es por lógica, porque no sabemos. Entonces, así como dice, en el caso de ella es súper delicado porque es esto y es lo otro, ¿no? En el caso tuyo, pues sí es igual, y lo que me llama la atención de es que
no, o sea, este hongo sí hace ciertas cosas, pero nada tiene que ver con la eterna juventud, que inicialmente ellos estaban buscando. ¿Qué era lo que estaban buscando? Sí. Ahora, como dice, ¿no? Fui a buscar agua y encontré petróleo, pero me morí de sed. Sí, igual acá. Inicialmente era, queremos la fuente de la eterna juventud. Encontró otra cosa, para mí, petróleo, mucho más maravilloso, porque les abría el tercer ojo, tenían contacto con seres que no eran de este mundo y bla, 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 bla. Pero no encontraron, a final del día, o sea, no hay pruebas que digan, sí, es esto, es para alargar la vida. Sí, o el bebida de la inmortalidad. El compendio de Shennong-Koa, que es el más antiguo de China, otro dato que me agrada a mí mucho, es igual como el que dice Lauren, 300 años antes de Cristo. O sea, es un libro que existió antes de las religiones modernas de ahorita, ¿no? Que es, ¿dónde? De la Biblia, mucho, no, pues la Biblia apenas... Después de Cristo, 200 años después. ¿Por qué dicen que la Biblia es el primer libro? Pues que siempre no sé qué dicen cosa? que, bueno, es que así nos engañaron, digo nos engañaron porque sí, ¿no? a mí... Dicen sí, no, okay, porque fue... tu razón, dice Laura. No, sí, pero por no. la imprenta. Sí, pero no. Por la imprenta. Es la... Fíjate, eso se debe... bueno, son las letritas chiquitas, son las pero eso no chiquitas. te lo especifican, Era lo que te iba a decir. Porque a mí me o sea, llegaron... deben de decir, No fue me el regañes. primer libro impreso, más que antiguo. es muy distinto a decir, fue el primer libro más antiguo o escrito. Pero fíjate que sí han dicho así, que sí es el libro escrito más antiguo que hay. Que impreso. todos. Sí, tienes razón. No, pero Y el sí, más sí han vendido, dicho que más aparte. escrito. Sí, bueno, eso sí. Eso es que es el más vendido. Gilgamesh Sí. también está más No, antiguo. a lo que yo me refiero, te estoy dando la razón, son las letritas chiquitas que nadie lee, deberían de decir eso. Ay, pero y no es así, ¿no? Oye, pues eso está muy interesante y llegamos a una mezcla exótica, hermosa, que también se utilizó desde la antigüedad, que fue al final del día la ayahuasca. Entonces también se ocupó para este tipo de rituales. Se encuentra en unas cuevas, como ya habías tú mencionado, que encuentran unos cuerpos, se encuentran a un chamán y trae su bolsita de cuero típico, o sea, un es morralito. Un morralito, es algo hermoso. O como dicen aquí en México, que es la mariconera, ¿no? Trae su mariconera, pero cruzadita. Y encuentran varios tipos de mezclas, porque no nomás encuentran la ayahuasca, también encuentran restos instrumentos de bufo, también encuentran. O sea, es increíble cómo con sus conocimientos que nosotros creemos que para esa época, ¿no? Tengo un amigo que decían, bueno, sí, eran cavernícolas, tal vez era gente que no sabía leer ni escribir, sí, pero no era retrasada mental, definitivamente. Claro que no. Entonces, decir cómo ellos tenían el conocimiento de agarrar un sapito, abrirle las axilas, empezar a rayar, se cristaliza. Todo eso que es como agüita, como la salvia que le sale cuando truenas una hoja de un árbol, todo eso se cristaliza y después, bueno, agárrate una pipita y... ¿Quién les dijo, no? O sea, ¿quién les dijo? Eso pasó hace miles y miles y miles de años cuando no había nada de tecnología. Bueno, ahí encuentran una mezcla que es la llamada ayahuasca. También encuentran rapé. Y esta mezcla es de dos plantas, que principalmente es la liana, que es la ayahuasca, y un arbusto que también crece muy, muy tupido, que es la chacruna. Todas estas dos plantas por sí solas no crecen juntas, no están en la misma región. Entonces, mientras una está hasta allá, la otra está hasta allá, ¿no? Entonces, podríamos decir, digo, a lo mejor uno en las pruebas de ensayo y error, pues a lo mejor la hierve y después se la come cruda, no sé, cosas de esas, pero ¿qué posibilidad hay de que de hasta allá, por decir así, no sé, de que de Canadá y de Chiapas, de repente, ay, pues estas las uno, ¿no? Como si las distancias fueran cortas. Para empezar, como yo sé que existe allá una... ¿Y cómo yo sé que
allá existe algo que va a potencializarlo de acá. Porque por sí sola ninguna de las dos hace nada. Separadas no hace nada. Al menos que ya las juntes, ¿no? Pero aquí lo magnífico y lo increíble es cómo es posible que antes de poder inclusive escribir, leer y todo lo demás, decía Descartes, pienso y luego existo, si no pienso entonces no existo, entonces no soy ser humano. Esa es la teoría de Descartes. Entonces al momento que yo pienso, yo mismo me estoy reconociendo como ser humano. Entonces, en el caso de ellas, antes de entrar en estas grandes filosofías del ser humano, ya conocían esto y ya podían expandir su conciencia, podían entrar en reinos invisibles para los ojos humanos. Y digo esto porque para poder ver y entrar en esos mundos, tienes que cerrar los ojos humanos. Sí, es en serio. Entonces, cerrar para ver. Así es algo muy paradójico, ¿no? Entonces, entramos a este mundo mágico donde tienes, al igual que con la que estás comentando, tienes contactos con seres que no son de este mundo, ¿sí? Es lo que te iba a decir, que yo creo, bueno, esto es mío, creo que la planta, no porque sea la ayahuasca, siento que puede ser la mejor porque hablamos de varias plantitas y de hongos y esto te hace hacer esto te hace hacer esto, te hace hacer esto, pero la ayahuasca te hace hacer todo lo que hablamos. Yo sí coincido, casi todo. Porque el miedo te lo quita para ir a ver. No, pero el miedo sí te lo quita. Sí. La ayahuasca, o sea, en ese momento cuando estás en ese trance, mira, vamos a pensar que tú estás en un bosque a las 12 de la noche, donde hay leyendas, mitos y anexas y que hay que las brujas y que los nahuales y que existe todo ese tipo de, vamos a pensar, hombres lobos. Si tú estás bajo la influencia de ayahuasca, caminas por ahí sin un gramo de miedo. ¿Es cierto o no? Todos se saludan. ¿Quién? ¿Sí o no? Sí. Es cierto. Entonces, mientras estés bajo la influencia entonces, hace eso, al igual que decías tú, el miedo a la muerte. Uh-huh. En ese momento, de verdad no tienes miedo a nada, ¿cierto? Pero también estás, cuando entras en conciencia, estás bajo el trance, sientes tanta conexión con el universo, sientes tanto amor y sientes tanto eso, que de verdad en ese momento tú eres capaz de decir qué hay que hacer y resuelves muchas cosas. Casi le tengo que pedir disculpas a tal persona, tengo que hablar con tal, tengo que hacer esto, tengo que hacer, y haces. Recuerdo una personita muy querida para mí que inclusive dijo, ay, para que no se me olvide lo que tengo que trabajar, me voy a escribir aquí en la mano que voy a trabajar parte por parte y casi una pluma y de este lado la solución. Tengo que hablar, tengo que hacer esto. Entonces ahí converge todo, ¿no? Mi duda es, viviendo en esa época donde no existía nada del materialismo, de redes, de que territorios, que carro, que contaminación, que contaminación global, que tráfico, no sé, cosas así que hay que. Cuando ellos entran en esta conexión, ¿qué hay que trabajar? Porque más bien es puro aprender. Y pura información, o sea, es lo que te digo, como decía Amauta, escuchar la barredora, así, y empiezas a entrar a ese mundo que posteriormente y años después el gran científico mexicano Jacobo Grinberg nos hace decir, bueno, tenemos acceso al final del día a la Latiz, uh-huh, donde esté todo el conocimiento habido y por haber, pasado, presente y futuro. Simplemente en nuestros 5 sentidos no tenemos acceso, pero no porque no de forma natural no lo tengamos. Aquí intervienen 2 cosas. Una, estamos distraídos siempre. Uh-huh. Estamos viendo que si ya la vecina, que si el vecino, que si el novio. No, y aparte ahorita con el teléfono redes, así que con si las redes sociales, que si ya TikTok, que si Instagram y todo lo demás, estamos distraídos definitivamente. Entonces,
pues no tan sencillo entramos ahí. Pero gracias a esta plantita, a esta mezcla increíble, nos hace, uno de sus principios de esta planta es que es recordadora. Entonces, te lleva a recordar, trabaja a nivel ADN. Entonces, hay que recordar que el ADN es todo tu historial genético, todo el registro, de generaciones y generaciones y generaciones, que si tú no has estado y regresas, el material genético ahí está. Y nuestra huella latente de karma y de alma está en la latiz. Entonces, cuando tomas este tipo de planta, te lleva tanto a tu material genético, que entras directo ahí, como a la latiz, y empiezas a ver otras vidas, otros estados, quién es alma nueva, pero lo recuerdas. Pero vidas pasadas y también por delante. Lo que pasa es que sí, porque entras a la latiz y está lo que es, lo que fue y lo que será. Lo que es, hasta lo que fue y exacto, lo que será. Porque y lo también que no esos fue. caminos no transitados. Son caminos no transitados, sin embargo, según la física cuántica, hoy tomaste una decisión, sí o no. Sí, entonces te vas por acá. Y el no abre una divergencia así, hacia allá. Y sigue otro camino, el sexto, ¿no? otra vida. El sexto, ¿cómo se le llama? ¿Sentido? No, ¿Dimensión? La sexta dimensión, ¿no? Donde ya la sexta dimensión es donde están los registros akáshicos, pero ya están, ¿no? Ya están ahí, es lo que te digo, es, lo que fue, lo que será, y también lo que no fue. No, entonces, pues es increíble esta planta. Afortunadamente, de la mayoría de las que hemos platicado, que desgraciadamente se han perdido los registros, se han perdido las costumbres, se han perdido esos ritos, como el quiqueón también, como el soma también. Todo esto se ha ido perdiendo, desgraciadamente. De todas las que hemos hablado, la ayahuasca es la única presente todavía. Es la única todavía presente, y es a la única que todavía se puede tener el acceso. Evidentemente, ya le habíamos platicado hace poco cuando estuvo aquí a Magda, con todo el ritual, con toda la ceremonia. Con toda la seriedad. Con ¿no? toda la seriedad, y también recordar que, al igual que la mayoría de las cosas que emprendemos, es un proceso. Entonces, si quiero bajar de peso, pues con una vez que vaya al gimnasio, tal vez no pase nada. Tal vez, ya fui, ya quiero pesar 15 kilos menos. Y vas al gym un día y estás. Sí. Ya terminé. No, entonces es un proceso. Hay gente que hay que recordar que este tipo de viajes también se basa mucho en el tipo de conciencia que tengas. Entonces, también tu nivel de conciencia te va a ayudar mucho a poder acceder con una vez, 2 veces, 3 veces. Hay gente que necesita más, pero bueno, eso sería, ¿no? Muy interesante. Qué mágicos éramos, ¿no? Según hoy somos más inteligentes. O sabemos más, no sé. Habría que ver. Sí, como dices tú, el recordar, ¿no? Es lo que te hace la plantita. Hay que ver que es cosas muy distintas el conocimiento a la inteligencia, ¿no? La inteligencia es resolución de problemas. El conocimiento es, digamos, la sabiduría acumulada. Entonces, pues, ¿qué somos realmente? ¿Más inteligentes o más sabios? ¿O realmente estás en Google? Sí, porque no somos muy sabios, cualquier cosa. Y vas y lo buscas. Así es. ¿Algo que quieres decir para despedirnos? Pues hay que ser más naturales. Recordemos que también ya hablamos de la profecía del cóndor y del águila, y este es el momento del cuarto Pachacuti, y es hora de tomar las plantas otra vez. Exacto, de regresar y recordar, ¿no? Recordar todo el conocimiento al que podemos tener acceso si no estuviésemos tan distraídos. Así es, pues muchas gracias, les agradecemos todo el tiempo donado hacia nuestras personas, porque recordemos que después de la vida y después de la salud, el tiempo es lo más importante. Entonces, muchísimas gracias. El presente, el pasado y el futuro, lo que fue, lo que será y lo que no ha sido, convergen en este instante realmente. Entonces, muchísimas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales. Plantas Ancestrales, y hay algo más, TikTok,
y Facebook e Instagram. Y YouTube, Almendra Ceremonial Oficial. Muchísimas gracias. Adelante. Pues el día de hoy vamos a dar 2 avisos, principalmente. Vamos a empezar por el más importante. Eso, venga. El día de hoy es el cumpleaños de una hermosa. Muchísimas felicidades. Te quiero y te amo, eres la luz de mis ojos, como diría alguien aquí. Y muchas felicidades. La que dice eso soy yo. Felicidades, mi princesa hermosa, te amo infinitamente. Felicidades. Sí. Felicidades. Te amamos, Vanesita. Vane, estamos contigo siempre. Ya, venga. Y la segunda, es un Gracias. Vane. aviso de nuestros patrocinadores, LH Audio e Iluminación. Estamos para cualquier tipo de evento, graduaciones, bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y servicio de karaoke, LH Audio e Iluminación, creando recuerdos inolvidables. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. ¡Ajo!